¿Ya estamos filmando? Hola, soy Charles Hoskinson. Hoy estoy con el profesor Ashlos Skias, jefe científico de Input Output. Ha estado con nosotros, creo que casi 6 años. Un poquito más. Más de 6 años. Ha sido un largo camino. Comencemos del principio con el BTL que establecimos aquí en la Universidad de Edimburgo. ¿Qué dirías que se ha logrado en los últimos 6 años? ¿Cuáles son las cosas de las que estás más orgulloso? Primero que todo fue muy emocionante, fue muy cercano al momento en que yo me estaba mudando a Edimburgo. Así que fue genial comenzar tal misión. Yo ya estaba, obviamente, trabajando desde antes en tecnología blockchain. Pero el laboratorio blockchain es un mandato más grande, junto con todos los planes que serían establecidos en Input Output respecto al desarrollo de Cardano. Así que fueron un montón de emocionantes cosas en las que comenzamos a trabajar. Pero creo que la más grande, la que tuvo mayor impacto, fue desarrollar Ouroboros, comenzar la prueba de participación de una perspectiva de primeros principios. Creo que eso fue genial. ¿Cómo ha sido recibido Ouroboros a través de los años? Creo que ha sido una manera genial de demostrar que la prueba de participación es posible en el mismo modelo que opera Bitcoin. Por ejemplo, un bonito detalle acerca de ello, por supuesto, fue definir exactamente qué significa disponibilidad dinámica. Es un concepto que en principio puedes encontrar en Bitcoin y el protocolo Bitcoin. Significa que el protocolo puede continuar avanzando incluso aunque el número de participantes fluctúa. Esto no es algo que obtenés en protocolos BFT tradicionales. Típicamente asumen que tenés una cantidad de entidades fijas, podés tolerar alguna ausencia, podés tolerar algún comportamiento bizantino, pero siempre tenés como un núcleo de participantes medidos en base al total, digamos, 2/3, 50%, más del 50%, tiene que estar ahí. La disponibilidad dinámica básicamente significa que el protocolo puede continuar avanzando, como en el caso de Bitcoin, aunque el número de participantes fluctúa de manera muy salvaje, dependiendo de lo que está ocurriendo en la red global. Lo que es interesante aquí es que lo que ocurre con Bitcoin es que algunas de estas propiedades, por ejemplo la disponibilidad dinámica de la que hablamos, pero también otras, no hay artículo que presente a Bitcoin. Bitcoin dice, este es el protocolo. Y hay acá algo de análisis rudimentario de cómo funciona. Pero no hubo documentación o explicación. Y quiero señalar eso porque creo que es muy central en la investigación. Si miras la investigación en la ciencia de la computación, a menudo yo digo clasificación. Pero no decís amo la clasificación. Quiero decir, es un algoritmo. No lo hacemos de esa manera. Nosotros queremos propiedades. Por ejemplo, podrías decir quiero clasificar constantemente en espacio constante. Por ejemplo, en cierto tiempo. En otras palabras, tenés propiedades que querés alcanzar e intentás diseñar algoritmos que hagan coincidir esas propiedades. ¿Cuál fue el primer intento de realizar investigación de primeros principios con Bitcoin en sí mismo? ¿Fue el artículo GKL? Sí, fue el artículo GKL. Fue una especie de primer proyecto que tuve. Fundamentalmente fue estudiar Bitcoin. Fue un momento fantástico. Yo hacía tiempo que estaba al tanto de Bitcoin. Esto vuelve a 2011, 2012. Pero en ese tiempo yo me tenía que sentar y entenderlo profundamente. Sonaba interesante, pero ¿qué hace realmente? ¿Cómo podés mirarlo desde una perspectiva criptográfica? Y cuando digo criptográfica, es el lente que obtenés en la Academia Criptográfica. Básicamente significa que tenés que entender propiedades, tenés que entender el modelo de amenaza, tenés que ver cuáles son los argumentos que lo hacen funcionar en el modelo.
¿Por qué el adversario no puede laminar las operaciones de los participantes honestos? O sea que tenés que responder a estas preguntas. Destilar estas propiedades es algo con lo que me obsesioné. Pasé un montón de tiempo intentando entender cómo funciona el protocolo, leyendo el código, leyendo el foro Bitcoin, leyendo otras especies de fuentes que podés obtener. Que en ese momento, tengo que decir, era muy escaso, había muy poco material ahí fuera. Y ciertamente no había artículos académicos que estuvieran estudiando lo que hace Bitcoin de alguna manera como motor de consenso. No había absolutamente nada al respecto. Así que tuviste que convertir en un arqueólogo cripto. Un poco, o intentar poner orden en este nuevo espacio en el que la gente estaba muy emocionada de hablar, pero no había método para entender lo que estaba ocurriendo. Creo que el artículo GKL ya tiene más de 2000 citas, algo cercano a ello. Parece que está siendo adoptado como una manera canónica de mirar Bitcoin y las blockchains en general. ¿Cuáles son algunos de los derivados de esa investigación? ¿A dónde fue? Porque creo que el artículo salió en 2015. Cierto, creo que publicamos el artículo como importante técnico en 2014, ahí es cuando como que pusimos todo en orden y apareció un año más tarde en Eurocrypto 2015. Sí, quiero decir, tomó algo de tiempo, pero creo que no tuvimos tanto problema publicándolo a pesar del hecho de que era nuevo. Y si miras ese momento, un montón de las conferencias principales realmente no tenían blockchain como un tema principal. Ese fue como el artículo más viejo que obtendrías, digamos. Y un montón de ello fue acerca de anonimidad y privacidad de manera muy interesante. Digamos que estos fueron los primeros artículos, quizás 2013. Pero luego la gente lo comenzó a mirar de manera más seria acerca de qué significa el consenso en el contexto de protocolos blockchain. ¿Cómo diferenciarías consenso en el mundo clásico Paxos o mundo BFT para las necesidades de una blockchain? ¿Qué era diferente en ese mundo? Hay algo que es fundamentalmente nuevo en cómo el artículo Bitcoin Nakamoto fue previsto. La diferencia principal es que no hay un nombre, una identidad en la infraestructura o básicamente un entendimiento entre los participantes acerca de quién está corriendo el protocolo. En el mundo BFT clásico hay, no sé, 11 partes, digamos. 11 servidores. Potencialmente diferentes lugares corriendo el protocolo. Se conocen entre sí. Los otros como que tienen comunicación directa entre sí. Se conocen muy bien entre sí. O tienen una manera de autenticarse entre sí, digamos que yo sé que estoy hablando con tu servidor. Vos sabés que podés hablar con el mío, podemos, por ejemplo, firmar mensajes. Con Bitcoin no tenés un PKI establecido, es como una cosa aleatoria. Es muy interesante ver esta idea de que aunque el consenso tenga sentido, en esta configuración es muy innovador por derecho propio. La manera en que la gente pensó acerca de este problema, los negocios en general, no sé, hay alguna entidad que quiere hacer algo y quieren estar de acuerdo. Este conjunto de socios. ¿Qué significa realmente que querés consenso entre alguna clase de muchedumbre, población, que necesariamente no tiene nombre? Hay un pensamiento realmente innovador ahí acerca de cómo funciona. Pero lo podías ver ocurriendo, podías ver lo que realmente estaba ocurriendo ahí. Era como a principios de los 2000. O ya en los 90, la gente comenzó a pensar en redes de par a par, comenzaron a pensar en organización de sistemas computacionales a gran escala. Verás una especie de semilla que es relevante para esta conversación. Una vez que vas a redes de par a par, de repente te das cuenta que todo el mundo se registra a sí mismo en la red. Tenés todas estas aplicaciones de compartición de archivos de finales de los 90.
de principios de 2000, ahí se volvieron muy populares. Y tenías esa situación, estos nodos registrándose a sí mismos a la red, operando. Trajiste un punto interesante que yo creo suele estar subvaluado en el espacio de criptomonedas, que es la relación entre el protocolo de consenso y la pila de red. Tendemos a mirarlo como objetos separados, pero una de las cosas que fue realmente frustrante y también divertida en la construcción de Cardano fue la coevolución de esas dos cosas. ¿Cuánto trabajo tuvimos que colocar en el lado de la red para que el lado de consenso, para que en ese lado las cosas fueran apropiadas? ¿Podemos ir un poco más dentro de eso? ¿Cuáles son algunos de los desafíos únicos que la prueba de participación da al lado de red y algunos de los desafíos únicos para las redes en general en el espacio blockchain que no son redes clásicas? Cuando sea que tengas una red abierta, tenés que preocuparte acerca de ataques de negación de servicio. En el momento que haces que tu servidor acepte lo que está afuera, uno de los más grandes asuntos es que te volvés vulnerable al ataque. Y de hecho este tipo de ataque no tiene que ser sofisticado, puede ser un ataque que solo agota tu servidor de sus recursos. No hay más ancho de banda para escuchar qué es útil para tu servidor porque alguien de alguna manera está enviando demasiado. Este es el asunto clave aquí. En estos protocolos BFT clásicos, eso no es un problema. Tenemos autenticación, decimos ok, está el servidor que corre el protocolo, pero una vez que vas a este entorno más abierto, obviamente este es un gran problema. Solucionar eso es particularmente complicado. La prueba de trabajo tiene, por así decirlo, una manera incorporada para solucionar ese problema en el sentido que de hecho puedes mediar la cantidad de información que está ahí fuera para realizar el mecanismo de prueba de trabajo. Fundamentalmente, si quieres pensarlo de esta manera, la prueba de trabajo es un mecanismo que puede curvar tu habilidad para enviar mensajes. Cierto, porque hay un costo para enviar mensajes. Irónicamente, la prueba de trabajo vino de Hashcash. Exactamente, de hecho fue un mecanismo de negación de servicio. También fue en los 90. Sí, de Microsoft, con su email. La prueba de participación es interesante porque de hecho tenés un recurso endógeno, tenés este concepto de token, significa más que solo una unidad de valor y el sistema da consideraciones especiales. ¿Cómo imaginás que pueden ser utilizados los tokens para evolucionar las pilas de red? Bueno, quiero decir, primero que todo, el token en sí mismo, en un sistema de prueba de participación, tiene que ser utilizado de alguna manera para mitigar la negación de servicio. Ya obtenés necesidad para él, porque ya no tenés prueba de trabajo. Así que de alguna manera tenés que gestionar la información ahí fuera acerca de qué se le permite enviar a la gente. O sea que tenés que utilizar el token de alguna manera. Esto es como ir de Bitcoin, digamos, a Ouroboros. Tenés que utilizar la participación para mediar cómo la información se propaga en la red. El punto clave es realizarlo de tal manera en que todavía puedas retener propiedades fundamentales como que si alguien controla, digamos, una minoría de los recursos ahí fuera, ahora es participación, que no pueda interrumpir la operación de la red. Lo que es interesante es que tener un token que represente los recursos tiene una propiedad interesante y única para las criptomonedas en general. Con sistemas de prueba de participación en este momento es solo control sobre la gobernanza de los sistemas, pero técnicamente puedes utilizar los tokens para representar cualquier cosa. Vos escribiste un artículo acerca de recursos y criptomonedas. Vayamos a ello. En un artículo acerca del advenimiento de sistemas basados en recursos. Mientras escribía este artículo pensaba que debería escribir acerca de cómo este nuevo panorama para tecnología de la información que se abre con sistemas blockchain creo que esto es algo que un montón de gente no entiende cuando escuchan por primera vez acerca de tecnología blockchain. Podrían pensar, oh, esto es acerca de tokens digitales o acerca de especulación, comercio, tecnología financiera, que fundamentalmente es acerca de ello, es todo acerca de esto.
Pero yo, de hecho, veo a este sistema como algo mucho más amplio. Los veo como una manera diferente de organizar la tecnología de la información a escala global. En esa configuración, si miras sistemas a nivel DAO, el token entonces se vuelve un mecanismo necesario que crea incentivos para que la gente contribuya a servidores o que contribuya básicamente sus esfuerzos, si querés, el mantenimiento de sus servidores, ejecutar el protocolo, etc. Tienen que estar incentivados. Y luego, el servicio no tiene que necesariamente tener el token como su principal utilidad, digamos. El servicio, de hecho, puede ser algo más. Creo que lo que es realmente interesante acerca de esto es que hay una manera completamente nueva para organizar la tecnología de información. Si miras el pasado, nosotros básicamente no tenemos tantas maneras en que podemos escalar sistemas globalmente. Tenemos cosas como el paradigma principal, que es Amazon. Google, hay una organización, por ejemplo, una corporación con fines de lucro que obtiene los servidores, alquila las instalaciones, coloca los servidores dentro y toda la cosa funciona. Pero bueno, como hemos visto, esto crea compromisos. Así que esta es una manera completamente diferente de mirarlo cuando tenés esta noción de recursos. Supongo que un tema relacionado con eso es el concepto de ingeniería de incentivos. Típicamente es algo que no haces como teórico o criptógrafo. Pero de repente al mismo tiempo tenés que convertirte en un teórico de juego. ¿Cómo fue ese despertar? ¿Cuándo te diste cuenta que tenés que pensar tanto acerca de las economías e incentivos? ¿Cómo lo haces con los adversarios, las garantías de seguridad, las pruebas, etcétera? El entendimiento fue temprano, yo diría, pero los resultados estaban faltantes. La cosa es que, ya sabes, yo no soy de teoría de juegos, soy un criptógrafo. Teoría del juego para mí siempre fue un área interesante, tengo buenos colegas que están haciendo esto. Cuando comencé a ver este espacio dije, ok, voy a ir con mis buenos colegas que conocen bien el área, les contaré un poquito acerca de lo que estoy haciendo. Dijeron, eso, ya sabes, nosotros sabemos cómo hacer esto. Solo mira el teorema X, artículo Y. Luego de repente me di cuenta que el estado presente de la teoría del juego de hecho estaba más atrasada en su habilidad para lidiar con el tipo de problemas con el que lidiaría en este espacio. Ese fue un entendimiento. Yo no estoy seguro por qué. Quiero decir, hay ciertas cosas que sabemos muy bien cómo realizar. Las subastas están bastante bien desarrolladas, tiene aplicaciones bastante bonitas también en la industria IT. Por ejemplo, colocación de publicidades, utiliza resultados interesantes de teoría de subastas. Hay maneras en que el diseño de mecanismos de subastas y teoría del juego han encontrado un montón de impacto en IT. Pero eso es como una muy, ¿cómo decirlo?, estrecha. Es un área importante, pero si miras sistemas blockchain, esta es una configuración muy difícil. Si querés pensar en ello como juegos, hay grandes juegos con millones de participantes con información incompleta. Esta falta de dominio en la teoría del juego de la que sabemos muy poquito al respecto y se necesitan más recursos. Hablemos de la evolución del laboratorio. Comenzó muy pequeño aquí en Escocia, pero ahora hay ramas en CMU, Stanford, muchos otros lugares que realizan cosas diferentes, desde matemática formal, teoría del juego. ¿Cómo gestionas todo este portfolio de piezas móviles, estos diferentes dominios y preocupaciones, especialmente dado que ahora es tan interdisciplinario? Primero que todo, este alcance de qué estamos intentando realizar es muy grande. Pero solo quiero decir, gestionar esto obviamente, cuanto más avances e investigues, siempre es importante dar un paso frecuente hacia atrás y entender qué estoy solucionando, por qué estoy trabajando en este área. Porque cuando comenzás decís, ok, escuché esto de mi profesor, debería ser genial, voy a trabajar en ello. Es una buena manera de comenzar. Pero por supuesto, en algún punto vos mismo tenés que aparecer con estas cuestiones. Tenés que entender cuál es el problema importante en el que trabajar.
Pero este crecimiento en otras áreas científicas creo que también es un testimonio de la filosofía de input-output. También vos, Charles, específicamente, porque yo estaba trabajando en este espacio, hablando con un montón de gente en el espacio blockchain. Cuando nos conocimos dijimos, ven un poquito hacia atrás. Vos fuiste la primera persona que conocí que no venía de investigación, de mi lado, de mis raíces, digamos. Ciertamente no soy Silvio Micali, pero de alguna manera entendiste que la ciencia es importante, relevante. Necesitamos realizar la ciencia. Creo que esto realmente hizo una gran diferencia. También un poco dar vuelta a la mesa, solo escuchar cómo ocurrió esto. Este entendimiento de que la ciencia es tan importante aquí y necesitamos realizarla. Esto es algo que no todo el mundo comparte. Un montón de las otras personas en la industria. Bueno, sabes, hay un mundo de diferencia entre compañías y protocolos. No creo que nuestra industria entienda o aprecie completamente eso. Lo que termina ocurriendo cuando se hizo un enfoque de Silicon Valley de movete rápido y romper las cosas es que terminas cometiendo un montón de errores y esos errores son codificados en los protocolos o en los estándares que escribís y tenés que vivir con ello por décadas. JavaScript, TCP/IP son grandes ejemplos de ello. Solo apurás las cosas y no tienen la previsión para imaginar cómo y dónde estas cosas serán utilizadas. Siempre vi estos sistemas como sistemas de escala social. Serán vastos. Hay un gran libro de Cornell, Muchedumbres y Bits de Redes. Habla un montón acerca de la intersección de mercados, teoría de juego, toda la economía de par a par, también el surgimiento de Internet. Cómo estas tres cosas se están juntando en la configuración correcta y fundamentalmente transformarán la sociedad. Es un libro muy clarividente, salió en 2011, antes de que la revolución de criptomonedas se vuelva tan grande. Pero básicamente dice que será interdisciplinario, cualquiera sea la decisión tomada a medida que crecen estas redes, tendrás que vivir con ello por décadas, será omnipresente en que estará en todo aspecto de tu vida. Conquista privacidad de identidad, tendrá influencia en tu voto, en tu derecho a comerciar, tu libertad de expresión, etc. Yo dije, bueno, nadie está calificado para hacer esto por ellos mismos. Necesitas un colectivo de gente que viene de diferentes antecedentes, diferentes procesos de pensamiento. Tenés que unir a esa gente con algo de cimiento, una función económica, comercial, pero al final del día necesitas tener chequeos y balances objetivos. Para mí tuvo mucho sentido incrustar el corazón y alma del desarrollo en un proceso de revisión por pares, especialmente dado que la ciencia de la computación tiene un ratio que es mucho más rápido que las matemáticas, física o estas cosas, donde a veces toma años atravesar el proceso de referir. El sistema de conferencias no se sentía que nos iba a desacelerar demasiado para escribir un artículo, atravesar el proceso de revisión por pares, revisarlo, especialmente si el tiempo de implementación de los artículos es de meses o años. Estás paralelizando esfuerzos en ese sentido. La otra cosa es sucesión. Si realmente estoy comprometido con la descentralización, necesito un cerebro descentralizado. Si tu innovación viene de una compañía o un fundador brillante, está escribiendo artículos o haciendo algo, el problema es cuando se retiran, mueren o se ven comprometidos o simplemente cambian su opinión acerca de las cosas. Te puedes despertar y de repente todo tu capital intelectual se evapora. Vimos esto con Bell Labs y otras cosas. Son centros de excelencia realizando asombroso trabajo por un largo tiempo y luego cambia la cultura, cambian las prioridades económicas y de repente fueron de la cosa que inventó todo a la cosa que no inventa nada, en un muy corto periodo de tiempo. Hay un libro llamado La fábrica de ideas que habla al respecto. Me di cuenta que si creamos una cultura que incluya esto y descentralizamos tantas instituciones involucradas y jugamos el juego académico donde obtenemos un montón de citas, escribimos buenos artículos y esto ayuda a las carreras de las personas, tenía un incentivo personal, individual para participar, escribir, citar, etc. Y se convierte en un bien sin fin. De repente obtenés artículos de conocimiento cero, artículos de teoría de juego, artículos de sistemas distribuidos, artículos PL. Esa fue una cosa. La otra cosa es que el amor de los métodos formales, el otro lado de la ecuación, porque puedes escribir artículos, pero puedes escribirlos en Java, quiero decir, escribes artículos en Python, pero no tenés que ser riguroso en la implementación. Vino de ver estas cosas como aeronaves, software medicinal, donde la falla del sistema resulta en la muerte o en la pérdida de billones de dólares.
Era increíblemente importante traer un equipo de ingenieros que tenga la habilidad para producir una cadena de evidencia de una manera muy rigurosa de que la implementación es semánticamente correcta. No tiene sentido escribir el artículo si el código de hecho no refleja el protocolo en ese sentido. Así que se sintió como un matrimonio natural obtener ingenieros de métodos formales, programadores profundos, emparejar eso con la academia y juntarlo de alguna manera, encontrar alguna manera de hacerlo eficiente. Esa ha sido la perdición de mi existencia como CEO durante los últimos 8 años. Ha sido muy duro porque estás juntando dos grupos de gentes, dos grupos de personas que históricamente no trabajan rápido y estás intentando encontrar una manera acerca de cómo hacer que trabajen rápido, pero que al mismo tiempo preserve la integridad del proceso. La otra cosa es que no están acostumbrados a entregar productos o software de consumidor. La estructura tripartita es un lado de investigación, otro lado de métodos formales y buena ingeniería, pero la tercera parte es el cliente. Pero ambas de esas personas no están acostumbradas a hablar con el cliente en ese sentido. Era una tarea muy desafiante en cómo construir un proceso donde puedes escuchar, puedes obtener requisitos, por ejemplo, UTXO extendido y la búsqueda de determinismo. Esta ha sido una guerra santa, porque el desarrollador busca determinismo, es una cosa bonita para tener, excepto para las veces que se mete en mi camino. Un teórico lo mira y dice, es la cosa más importante del mundo, es como la virginidad, una vez que la perdés se fue para siempre, es una colina en la que morí. Todo desde cómo contás el tiempo en el sistema, un montón de las cosas que a la gente le gustaría realizar para volver al sistema más concurrente, eficiencia para algo. Requeriría violar un poquito ese principio. Así que encontrar ese balance entre pureza y la realidad comercial de las cosas, mantener la integridad de los procesos, ha sido realmente una posición difícil en la que estar. Pero ha valido la pena, hemos logrado un montón, hemos sido clarividentes. La gente ha comenzado a venir a Cardano y dicen, no son los primeros en moverse, son los que mejor se mueven, son los más seguros. Y en un momento de escasez, de despojo, probablemente es bueno apostar en los muchachos que saben lo que están haciendo. Creo que el enfoque finalmente está comenzando a ser reivindicado. La gente está comenzando a darse cuenta que es muy importante. Pero también creo que la gente está comenzando a darse cuenta que necesitamos el enfoque para la descentralización, absolutamente se requiere de él. Necesita haber sucesión, necesita haber un nuevo grupo de estudiantes graduados, postdoctorados, que venga gente de una y otra generación, llevar la antorcha, continuar la investigación, trabajar en las cosas. Así que vamos a eso. Yo inventé el término de tercera generación con sustentabilidad, escalabilidad e interoperabilidad. Es como una extensión natural de contratos inteligentes como la segunda generación. Así que, ¿cómo imaginas que se verá la cuarta generación de criptomonedas que hay en el horizonte? ¿A dónde vamos desde aquí en 5 o 10 años? Mirando hacia adelante, creo que una de las mayores deficiencias en un montón de los sistemas existentes en este momento es que no hay mecanismos para preservar la privacidad que hacen posible que los usuarios interactúen con un sistema público que te da la auditabilidad. Pero al mismo tiempo te permite declarar ciertas cosas como no públicas para todo el mundo. Creo que el baile difícil que uno tiene que realizar, que querés lograr si querés propiedades contradictorias, como que por un lado querés retener alguna información, pero por otro lado querés asegurarte que la información está estructurada apropiadamente, verificada, auditada, para que sea admisible, digamos como parte de un libro contable público, que pueda ser una base para, si querés, un contrato o de hecho pueda mediar lo que la gente quiere realizar. Creo que esta es una misión mucho más grande, pero yo puedo entender por qué. En criptografía, en el momento que comienzas a obtener una mirada puramente desde una perspectiva teórica, en el momento que comienzas a obtener propiedades ocultas como confidencialidad, privacidad y comienzan a interactuar con propiedades de consistencia como integridad, etc., las cosas se vuelven realmente difíciles para implementar. Creo que todavía hay un montón de investigación necesaria para ser capaces de llegar ahí, pero creo que esta cuarta generación de sistemas en nuestro espacio deberían ser capaces de acomodar eso.
solucionar esta especie de paradoja. ¿Cómo sos capaz de combinar privacidad con integridad, cumplimiento con regulaciones en las que estamos de acuerdo, que deberían estar en lugar? ¿Qué pensás acerca de consenso multirrecurso? Ustedes, muchachos, publicaron un artículo llamado Minotaur. Esta es una idea genial. Pasé los últimos 8 años en el espacio peleando prueba de trabajo versus prueba de participación. Puedes colocar la mantequilla de maní en la jalea. Hay dos importantes desarrollos en esa dirección de sistemas basados en recursos. Así que en sistemas basados en recursos, los participantes participan debido a los recursos que tienen. Pero los sistemas que tenemos en este momento son un poco como una monocultura de algo. Tenés, no sé, participación es un activo digital particular, o tenés poder de hashing, poder de computación, y en algunos casos otras fuentes también han sido consideradas. Cada una de ellas tiene pros y contras, si querés. Además, a la gente le gustaría ver diferentes tipos de recursos también siendo considerados, como la reputación. También podés pensar en ello como un tipo de recurso, porque eso es algo que la gente en una sociedad acumula con el tiempo. Esto en sí mismo es algo que podrías imaginar que es un recurso. No es transferible, digamos, de la misma manera que podría ser una moneda digital. Un tipo de situación de usarlo o perderlo. Exactamente. Pero es algo que también puede ser considerado para ser parte de los posibles recursos. Puede ser útil en estos sistemas. Luego tenés algunas preguntas naturales, de hecho algo de la investigación que hemos realizado y publicado este año. Antes, en un caso fue en Crypto 2022, el otro caso fue ACMCSS 222, pero primero fue que tuvimos este artículo de prueba de trabajo útil, Ophelimous, que es un artículo por el que estoy muy emocionado porque por primera vez mostrará que hay un protocolo probadamente seguro que puede darte trabajo de computación útil que puede facilitar consenso. Así que eso es algo completamente innovador si pensás al respecto desde la perspectiva de Bitcoin, que de alguna manera tiene una tesis de que tiene que ser inútil para todo el más para que funcione. De alguna manera es una falta de creencia aquí, la prueba de trabajo, que no tiene que ser así. Lo otro, que es el consenso multirrecurso que mencionaste, básicamente dice, ok, desde una perspectiva de diseño del sistema, especialmente tolerancia a fallas. Una tesis fundamental ahí es que no querés poner todos tus huevos en la misma cesta, de alguna manera que es esparcirlo. Tiene sentido para un sistema resiliente sacar ventaja de múltiples fuentes de seguridad. En sistemas basados en recursos, naturalmente dirás múltiples fuentes. Y este de hecho es el segundo artículo que hemos publicado, Minotaur, que creo tiene un montón de potencial para ser utilizado como cimiento para estos sistemas de cuarta generación. Hablemos de algo que se pregunta mucho en los Amos. La gente dice que le asustan las computadoras cuánticas cuando están viniendo, cómo devastarán todo, tendemos a mirarlo de manera tan adversarial, pero quiero cambiar un poco la cuestión y preguntar, ¿qué beneficios pensás que pueden proveer las computadoras cuánticas tanto a la criptografía como a sistemas blockchain? Esta es una gran pregunta. Primero que todo, entender mejor la tecnología cuántica. Te da todo un nuevo panorama para explorar mecanismos, para incorporarlos en la tecnología que estamos construyendo. Y de hecho con tecnología cuántica puedes realizar algunas cosas asombrosas que son completamente inviables en el mundo clásico. Así que está el concepto de dinero cuántico llevando esto hacia adelante. De hecho hemos publicado un artículo no hace mucho acerca de firmas one shot, que fue un concepto bastante asombroso, que clásicamente es impensable. Básicamente una firma que solo puedes utilizar una vez y lo puedes verificar clásicamente.
Ese es el aspecto innovador. Básicamente, esto abre la posibilidad para diseñar sistemas de prueba de participación de una manera mucho más segura en comparación con lo que sabemos y podemos hacer hoy. ¿Puede reemplazar CAS y este tipo de cosas? Sí, exactamente. En las firmas evolutivas que has mencionado tenés que realizar cosas, tenés que limpiar tus viejas llaves, etcétera, etcétera. Pero en configuraciones cuánticas, estas firmas one-shot, el estado cuántico, básicamente confías en mecánicas de principios cuánticos fundamentales, como el teorema de no clonación. Básicamente vos dibujás tu seguridad a partir de este principio. Esto es realmente fascinante, es posible realizar eso. Yo anticipo que en las próximas décadas seremos capaces de entender mucho mejor estos sistemas cuánticos. Podemos mirar y estar más cerca para que sean útiles en sistemas de seguridad. ¿Pensás que es posible, aconsejable, intentar perseguir un enfoque cuasi cuántico donde obtenés algoritmos cuánticos, pero los simulás o corres en hardware tradicional? Creo que el surgimiento de tecnología clásica y tecnología cuántica ciertamente es lo que más sentido tiene en este momento. Esto es lo que vemos. Por ejemplo, el artículo de firmas One Shot que ustedes muchachos escribieron. ¿Puedes imaginar una manera de implementar eso en un circuito clásico? Bueno, tengo que decir, si estamos hablando de algo como eso, para ser claro, las firmas One Shot también pueden ser implementadas muy fácilmente por suposiciones de hardware. Esto es algo eminentemente viable. Si quieres obtener los beneficios de ese hardware de confianza, sería una opción. Por supuesto, el problema con software de confianza obviamente sería el adjetivo confianza. Hemos visto una y otra vez, a pesar de buenas intenciones y muy buenos esfuerzos en desarrollo, que estos sistemas tienden a gotear de una manera u otra. Así que ser muy cuidadoso mientras lo utilizas como parte de la infraestructura es una buena idea. Igualmente creo, porque colocándome mi sombrero de ciberseguridad, cuando diseñas un sistema que se supone debería sobrevivir, tenés que utilizar todos los recursos que puedas. Inevitablemente querés hacer que la tarea de ataque sea difícil, utilizando todo lo que está en tu arsenal para que los ataques sean difíciles que ocurran. Ciertamente tiene sentido. Las propiedades de la física son mucho más deseables que ser muy inteligente en diseño de hardware software. Así que tengo una pregunta final. ¿Cuál es el rol? Porque parece estar esta coevolución en los últimos 13 años que ha estado ocurriendo con las criptomonedas, la evolución de identidades digitales, identidad autosoberana, DITs, este tipo de cosas. ¿Cuál es el punto de intersección y el rol mientras que las blockchains se vuelven más conscientes de las identidades de los usuarios? ¿A dónde va eso en los próximos 5 o 10 años? De hecho, estoy muy emocionado acerca de este tema. Creo que es genial. Es un tema conocido. Algo que la más amplia comunidad blockchain está discutiendo mucho. Estos sistemas hablan de democratizar la tecnología, etc. Pero luego miras el coeficiente de Bitcoin y decís, esto no se siente como que realmente está democratizando el acceso a este sistema financiero. Y este es el caso para todos los sistemas. Si no tenemos una manera correcta para identificar a la gente y reflejarlo de alguna manera en estos sistemas, no hay manera en que alguna vez seamos capaces de democratizar esta tecnología de la información. Creo que, volviendo a la cuarta generación de estos sistemas, creo que poner al humano en el centro de esta tecnología sería una de las piezas fundamentales faltantes en este momento. Porque hasta ahora hablamos de participación, energía, este tipo de recursos, pero en última instancia tenemos que ser capaces de reconocer a los humanos en estos sistemas. Todo el concepto de un CPU, un voto. Exactamente, tenemos que transicionar esto a algo que se alinea con lo que espera la gente de una tecnología democrática.
Bueno, esto ha sido muy divertido. Creo que probablemente podríamos hablar 3, 4 horas. Es genial ver dónde comenzamos, a dónde vamos. Es emocionante hablar de la cuarta generación porque ahora tenemos todos los laboratorios, instalaciones, toda una armada de científicos en este punto. ¿Cuán grande es el grupo de investigación? ¿Cuántos PhD hay? Tenemos un montón de personas. Solo aquí hay 25 más, incluso podrían ser más de 30. Si contás la red extendida. Solo aquí en Edimburgo hay un montón de personas trabajando en este problema. Anoche revisé la librería de artículos, creo que ahora estamos en las 165 publicaciones, es bastante impresionante. Muchos de ellos atravesaron el proceso de revisión por pares, será emocionante juntar la corriente de cuarta generación y ver a dónde va el espacio. Muchas gracias por todo el duro trabajo que realizás, esto ha sido muy divertido. Gracias, Charles. Good work.